Buen día con todos, una semana más, una investigación más con Caballero Grifasi. ¿Cómo está, José? Muy bien, ¿y tú, Mari? Un saludo a todos. Gracias por estarnos viendo. Un gusto tenerte acá, José. Igualmente. ¿Estás listo para este nuevo tema? Sí, estamos listos. Bueno, pues echémosle. Como dicen ustedes, vamos relajadito y empecemos. Vamos a hacer un conteo de 5 a 1. Una respiración profunda. Cinco, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo estás, José? Bien, muy bien. Pregunta número 1. Cuento del 1 al 3. A mis 3 conectas con el término cábala, cabala. Y dime cuál es la primera información y frecuencias que captas al respecto. 1, 2, 3. Lo que alcanzo a ver es como si viera a un grupo o una especie de organización que le dan el nombre a podría llamarlo una cierta costumbre de indagación al proceso de la vida, que se ha tratado de investigar, indagar más allá de lo que es y de lo que debería de ser. Es como una comprensión de cómo fluctúa, de cómo es la vida, cómo es el proceso de la vida, como una especie de entendimiento, y veo como si fuera una especie de como de un grupo grande de cómo comprenderlo, y es algo que se ha llevado a través de mucho tiempo para entender el proceso de la evolución de la humanidad en su estructura, digámoslo así, en su estructura de conciencia evolutiva, en su proceso de entendimiento humano, lo que alcanzo a ver. ¿Puedes visualizar algo más? Es lo que alcanzo a ver por el momento. Ok. Pregunta 2. Mientras cuento de nuevo hasta 3, regresas hasta el momento en que se origina la cábala y me dices lo que percibes o visualizas al respecto. 1, 2, 3. Mm, Alcanzo a ver como un lugar árido, como una especie como de desierto, pero no un desierto en sí, sino es un lugar como si fuera hecho de grandes, como edificios o casas de grandes piedras de cantera formada en los riscos, en los edificios, no edificios en sí, sino que está entre los riscos. Son como, veo construcciones como de pilares y que tratan de dar origen a lo que fue el principio del proceso del entendimiento de la humanidad.
Es como si veo como si fueran personas dentro de uno de esos templos muy antiguos que lo han tratado de originar para entender cómo es el proceso de la humanidad, como es una especie como de entendimiento hacia un ser superior, pero a la vez viviendo en el plano terrenal. Y es como si fuera una especie de entendimiento para llevar a cabo cómo ha sido el proceso en sus diferentes etapas para llegar a un fin común de entendimiento en el transcurso que ha pasado el humano, es lo que alcanzo a ver. ¿Quién ha creado la cábala y por qué? Mm, lo veo como si fueran personas con barbas muy largas, pero los veo como si fueran del Medio Oriente, por ahí es lo que alcanzo a ver. Y son personas que han tratado de entender cómo se ha derivado todo en el proceso humano. Yo alcanzo a ver que es como en el Medio Oriente. Y la finalidad es el entendimiento de la existencia de la humanidad. Pero todo viene conectado tratando de entender lo que sucede en un plano superior, transmitido y bajarlo aquí en la Tierra. Es como una especie de entendimiento. Es que lo que alcanzo a ver es un entendimiento de la humanidad con un ser superior. Es lo que alcanzo a ver. Pregunta 4. A medida que desciendes aún más profundo, observas la esencia de la naturaleza de la cábala, mientras comparas el plano físico con el plano etérico. ¿Qué información captas? Lo que alcanzo a ver es que es como una especie como no sé si llamarlo una ideología de, de saber y entender. Lo que alcanzo a ver es, por ejemplo, como si recibieran información de todo lo que están recibiendo mediante escritos y los están pasando, como si fueran una especie como de reglas, como de leyes que tienen que recibir, que escribir para encontrar para encontrar esa enfoque, ese crecimiento del ser humano en su alma, en su esencia, hacia un ser superior. Es como si fuera una especie de orden, por decirlo, a nivel como de un grupo en lo que alcanzo a ver, para entenderlo y comprenderlo. Es como si fuera una especie como de corriente en el sentido de corriente energética, en el cómo sobrellevar y cómo llevar el entendimiento humano a través de los mensajes y los entendimientos que se tengan con su ser, con un ser en el cual vendría siendo una especie de ser superior para comprenderlos y entenderlos. Es como si recibieran información y lo van haciendo como leyes de cómo es la vida en sí, cómo se conecta con lo divino, con el plano físico. Es lo que veo.
Ahora mira la doctrina cabalística desde sus inicios hasta el día de hoy. ¿Percibes que hay diferencias, cambios en este periodo de tiempo? Lo que alcanzo a ver es que, de acuerdo a los fundamentos y a las reglas y a las leyes que se crearon como si fueran de usos y costumbres, se ha tratado de llevar a cabo que se sigan cumpliendo esas normas, esas reglas que se han tenido. Es como si siempre mantenerlos sobre la línea. No ha habido mucho cambio porque, a pesar de que ha habido cambios en la evolución de la humanidad, se ha mantenido alineado todo ese tipo se ha ido respetando todo esto de lo que se ha escrito para el desarrollo y entendimiento humano. Es como si fuera un enriquecimiento interno para entenderlo con la divinidad del ser superior que ellos tienen contacto. Es como una especie de conexión que se tiene con la vida, con la humanidad y con el planeta y todo lo que envuelve. Es una línea que se lleva a cabo. Pregunta 6. Observe y describe los diversos usos de la cábala desde sus inicios hasta la actualidad. ¿Qué captas al respecto? Es un crecimiento que debe de tener en sí el humano para su desarrollo personal y entendimiento de lo que él quiere realizar. Son situaciones que alcanzo a ver que son situaciones que llevan a cabo, es como si fuera un grupo de personas para desarrollar y lograr lo que se proponen como personas en su encuentro hacia su realización personal, tanto espiritual como humanos, como personas, como organización, para lograr lo que se tiene que hacer es como si fuera una especie de logro en comunidad, es lo que alcanzo a ver. Pregunta 7. Observa la relación entre la cábala y el judaísmo. ¿Qué captas al respecto? Mm, lo que alcanzo a ver es como si fuera una especie como es como si fuera una extensión podría llamarlo de una religión pegada junto como si fuera parte de una extensión a ese tipo de personas que predican esa religión y fuera la cábala como si fuera una especie de una ramificación del un entendimiento para expandir sus conocimientos, es lo que alcanzo a ver, para el desarrollo de toda la comunidad que se está llevando a cabo. Es como si estuvieran practicando, alcanzo a ver como si estuvieran practicando como la cábala. Es como si fuera una parte es lo que alcanzo a ver.
Pregunta 9. ¿Qué percibes o visualizas sobre el término sefirot? Alcanzo a ver como si fuera algo relacionado como si fuera como algo del árbol de la vida. Es como una explicación del proceso del árbol de la vida, de cómo se establece, es cómo se establece, es que viene relacionado al árbol de la vida, es lo que alcanzo a ver, en donde veo los puntos que establecen cómo se está llevando a cabo, de acuerdo a lo que ellos han llevado a cabo de generación tras generación, cómo han comprendido la vida. Lo alcanzo a ver como si fuera el árbol de la vida en sí. Es lo que alcanzo a ver. Gracias. Última pregunta 10. El Sefer HaZohar, libro del esplendor, es el libro sagrado de la Cábala. Tócalo para capturar mejor la información más importante contenida en él y decodifícalo. 1, 2, 3. Alcanzo a ver como si fuera dentro del libro como especie de escritos y dibujos, que son los eventos que han pasado a través de la historia de la Cábala, que ellos son personas que lo han escrito y lo han infundado y lo han resguardado y, y a través de, digámoslo así, de la sabiduría de las personas que han pasado a través del tiempo, lo han estado escribiendo. Son como si fueran leyes de la vida en sí, de cómo debe ser planeada, cómo debe de ser llevada, cómo debe de ser constituida, cómo se debe de desarrollar y cómo debe ser implementado en las personas que practiquen esta metodología, por decirlo de esa manera. Es como si fuera cómo llevar a cabo una comprensión de todo lo que ha sucedido en las vidas pasadas para el entendimiento de lo, como una vez ya lo dije, de la vida en sí. Son como diagramas en el entendimiento de la vida, cómo se ha dado, y son puntos que veo cómo lo están explicando, cómo lo llevan a cabo, cómo lo desarrollan, explicar el entendimiento de cómo se ha llevado a cabo. ¿Algo más que puedas visualizar? No es lo que alcanzo a ver. ¿Cómo estás? Bien, Recalíbrate. ¿Listo? sí. Era ese grupo. Ya podemos empezar lo que es la parte libre. Terminamos con la parte fija. ¿Qué era ese grupo que tanto veías de gente reunida? ¿A qué te referías con eso? Sí, lo que alcanzaba a ver es que son grupos, bueno, vi un grupo como de personas que estaban reunidas para a través los vi como si fueran personas mayores, como si fueran sabios, de acuerdo al entendimiento que ellos tienen y los veo como que platican, hacen reuniones para ver cómo se está desarrollando. ¿En qué época?
Lo estoy viendo como si fuera, por ejemplo, después de Cristo, como el 500, 600 después de Cristo, me viene esa fecha. ¿Ubicas la zona geográfica? Sí, alcanzo a ver que es como si fuera el Medio Oriente. ¿Quién es el que está a cargo de ese grupo? Lo estoy viendo como si fuera de barba blanca, ya de edad avanzada, y lo veo que está escribiendo libros, como si le llegara información y redactar ese libro. Fíjate de dónde le llega la información. Lo que alcanzo a ver de él es como si tuviera conexión con alcanzo a ver como si le llegara una información fuera de la Tierra, por ejemplo, en el sentido de que él como si tuviera la facilidad de conectarse con un ser superior que le está dando información por medio de él traducir esos libros para decirle cómo es la vida y cómo se debería de llevar, cómo debería de Verifica ser. ADN, confirma, está interferido, es humano. No lo alcanzo a ver en sí como forma, el que le está dando el mensaje, no lo estoy viendo en forma en sí como de alguna forma humanoide. Es como si fuera una luz que baja y le da la conexión al señor que está haciendo el escrito. El señor que está haciendo el escrito. Salúdalo, pregúntale su nombre, que nos cuente, que nos gustaría saber. Estamos en una investigación. ¿Qué es lo que está haciendo? Me da el nombre de Rajit Sara. Y lo que está haciendo es escribiendo como de, lo que estoy viendo es cómo está llevando a cabo por el mensaje que está recibiendo, es cómo se está desarrollando, cómo llevar una conducta adecuada para el crecimiento espiritual. Dile que estamos investigando sobre la cábala. ¿Qué nos puede decir sobre la cábala? Me dice que está haciendo unas escrituras para formar un libro en el cual se va a desarrollar el desarrollo humano mediante conocimientos que está recibiendo. Es como si fuera una especie de recibiendo conocimientos universales. ¿Y la cábala? ¿Dónde entra acá? Me dice que es el nombre que se le da cuando ya se ha logrado todo lo que se ha registrado y desarrollado. Entonces el nombre de Cábala es el que se le da por el desarrollo y el entendimiento. Es como cuando ya se acabó todo el proceso de la escritura. Para el entendimiento es el nombre que se le da como una especie como de código para el desarrollo de las personas que están ahí con ellos, para el crecimiento. Es como si fuera una especie como de, no sé si llamarlo religión o Ideología de repente. Em, Fíjate de dónde está llegando esa luz. ¿Qué cosa es esa luz? Tócala, defínela. lo que alcanzo a ver es como si fuera
como una especie como de esfera, pero no es ni plasma, es como si fuera, podría llamarlo como, no, como gaseosa, por decirlo de esa manera. Y ese es como si tuviera vida y conciencia propia y le pasara todo el mensaje lo que está dando. Es como si le diera, em, la persona que está haciendo el escrito es como si recibiera el mensaje, porque él De un está centro solo, de cómputo o algo así. sí, recibiendo el mensaje de donde el señor que está haciendo el escrito es el que lo está pidiendo. ¿Y Es de como si dónde los, viene esa información? ¿De dónde sale? ¿A dónde está conectada eso? lo que alcanzo a ver es que está fuera como de la Tierra. ¿Afuera de la Tierra conectado a dónde? ¿La información le llega de dónde? Es que lo que está fuera de la Tierra, lo que te comenté, es como si tuviera una información, pero es como si recibiera información como del más allá del universo. Bien, de más allá del universo, ¿a dónde? Sigue. Ve hasta dónde llegas. Ya, es como si fuera una especie, es de donde viene el origen, es como si le pasara y le diera la información, puenteando por lo que está fuera de la Tierra para el entendimiento de la humanidad, es decir, para que tengan un mejor entendimiento de cómo se desarrolla la humanidad. Bien, pero ¿quiénes son esos que están mandando la información? Tócalos, identifícalos, define ADN. Lo que alcanzo a ver es como si fuera un planeta pequeño, por decirlo de esa manera, que está rodeado de energía. Y eso que está rodeado de energía es lo que emana y lo puentea hacia el que está fuera de la Tierra Toca para el pasar planeta. Fíjate quién está en el planeta ahí dirigiéndolo, quién está mandando la información, a qué raza pertenecen. Trata de identificar algo que nos defina más. ¿Quién manda la información a Rajit Sara? Lo que alcanzo a ver es que son seres azules, como si fueran arturianos, algo así. Así como que tuvieran la forma así azulados. ¿Quién está a cargo? Tócalo, define ADN. No, no es humano, es extraterrestre. Es azul, lo veo como si tuviera blanco, o sea, como si tuviera aquí una diadema y tuviera rodeado como todo lo que es ¿Dónde es su... aquí? Porque no te veo bien en la pantalla. ¿La diadema está dónde? ¿En qué parte? ¿Dónde es aquí la diadema? ¿En no, dónde? está en su cuerpo, o sea, está en su cabeza. ¿En la frente, en el Sí, cachete, en la nariz? no, ¿Dónde? no, no, en la frente. Ok, ¿qué marca, qué cosa es la diadema? ¿Qué forma tiene? ¿Redonda, cuadrada, rombo? ¿Alguna Como balada. y alguna descripción en especial ahí? Que veas, la diadema está pegada, es un pendiente o es parte de su cuerpo. No, es como no es parte de su cuerpo, lo veo como si lo tuviera aquí con un alrededor amarrado alrededor de su cráneo. Ok, es un Y tipo humanoide sí, de color azul, sí, vestido con qué? tiene como un turbante blanco. Tamaño,
Lo veo delgado, de alto como de 2 metros. 2 metros 10 más o menos. 2,20 Dedos, por... 5 dedos, ojos. Los ojos son rasgados. Y los ¿A qué ojos... raza pertenecen? me dice que son arcturianos. Salúdalo, dile que estamos haciendo una investigación sobre la cábala. Y lo vemos que él está pasando información a Rajit Sará. ¿Qué es lo que está haciendo? Que nos cuente un poquito. Me dice que está dando información de los principios fundamentales de lo que es la humanidad en su desarrollo evolutivo, para que lleguen y lo entiendan y tengan lo entiendan y sepan cómo desarrollarlo para el desarrollo de la humanidad, su comprensión, su crecimiento evolutivo y crear más conciencia en su crecimiento espiritual. ¿A qué planeta pertenecen? Artuarios, 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 artuarios. A la cuenta de 3, ¿me permitirías hablar con él? 1, 2, 3. Hola, Hola. cuéntame, ¿cómo es que estás pasando esta información? ¿Alguien les ha asignado a ustedes esta tarea del trabajo de información hacia la raza humana? Sí, porque hay personas que han pedido cómo elevar la conciencia y nos ha llegado esa información, cómo se han desarrollado y se quieren desarrollar espiritualmente, cómo lograr esa evolución, cómo trascender más allá de lo que es el ser humano. ¿Y por qué ustedes? ¿Alguien les ha mandado, asignado esa tarea? Hemos estado al pendiente de lo que sucede en la humanidad. ¿En qué tiempo estamos hablando terrestre en este momento que tú estás trabajando con Rajit Sará? Hemos estado trabajando con él desde hace 1500 años. La cábala, La cábala es el nombre que le han dado para el desarrollo y el entendimiento de todo lo que se han hecho y de todo lo que han formado y de lo que han desarrollado en sus escritos. para la religión judía te refieres. Sí, es un Y ahora, concepto, es una forma de hacerlo para el entendimiento. De acuerdo a todo lo que han escrito y todo lo que han desarrollado, lo plantean y lo desarrollan para darle y comunicarlo a todos los demás seres que están ahí. y en la actualidad, ¿cómo están ustedes trabajando con la humanidad? ¿O no lo Diga- están haciendo? digamos lo que estamos al pendiente de ver cómo se desarrolla de acuerdo a lo que ellos han querido desarrollar, a lo que han planeado, ¿Quiénes son ellos? a los que nos están pidiendo la información para entender su evolución humana. En este momento, en el año 2022, Sí, porque el planeta está en medio de un caos completo. sí, por eso es parte del desarrollo que se ha tenido
para entender en estos momentos de crisis cómo van a desarrollar y cómo van a crear la conciencia, cómo van a evolucionar en estos momentos. Por eso se ha venido planeando y haciendo desde hace mucho tiempo. Y a juicio de ustedes, ¿cómo se va a hacer para mejorar la situación en la que está en este momento el humano? Eso lo deben de hacer los humanos, porque por eso se les ha dado la información de acuerdo a lo que ellos han requerido. ¿A quiénes le han dado la información? A todos los judíos. Entonces, ¿ustedes solamente trabajan con ese tipo de religión? En mi caso, sí. Ahorita nada más estamos dando la información de cómo lo deben desarrollar para su crecimiento espiritual. Bueno, gracias. Desconecta, José. Desconecta. Una vez en toda la historia de la humanidad hubo un contacto directo sin intermediaciones ni entes espirituales, actuando como mediadores Moisés. Durante 40 días y 40 noches estuvo en una dimensión paralela, sin comer ni beber fuera de su cuerpo, absorbiendo y accediendo a todo el conocimiento de los mundos espirituales, que son la causa de lo que ocurre en el mundo físico. Y que nunca hubo un humano que podría haber conseguido por sí mismo ese conocimiento que es la Cábala. Ubica a Moisés. Dime qué ves. Lo estoy viendo como caminando por el desierto. ¿Y qué pasa? Mm, es como si tuviera, como si él, lo alcanzo a ver como si él hubiera tenido un empoderamiento como una especie como de guía para tener esa, se podría llamarlo así, responsabilidad ante muchas personas. Eh, lo estoy viendo como si él recibiera mensajes y se lo transmitiera a esas personas, como si fuera una especie como de orador. Tócalo, verifica y confirma ADN. Ya, Porcentajes de ADN. es humano, pero lo que alcanzo a ver es como si él tuviera como un gran poder espiritual de desarrollo humano para poder conectarse y dar ese mensaje a las demás personas. ¿Tiene alguna interferencia? ¿Algún No, equipo, algo que no le pertenezca no, a no su lo cuerpo? alcanzo, no alcanzo a ver alguna especie de interferencia, pero lo que sí alcanzo a ver es como si tuviera mucha conexión como con una energía que lo, como si lo guiara y le diera el poder y la fuerza Toca esa para, conexión con esa energía. Define qué cosa es. Confirma ADN. mm, su ADN no es humano, yo no lo veo que sea humano. El de esa Eh, energía. esa energía es como si estuviera no controlando, no me refiero a eso, pero sí dándole soporte o apoyo para algo que se tenga que desarrollar ahí como para una especie como de liberación. Es como si fuera una especie como de guardián para cuidarlo. Ok. ¿Qué tipo de energía? Pues Es una energía de muy alta vibración, así lo alcanzo a ver. fíjate hacia dónde está conectada.
en su cabeza, en la parte superior de su cabeza. En la cabeza de Moisés. Sí, sí, claro, en la Ok. cabeza de Moisés. ¿Y el otro terminal a dónde va? Lo que alcanzo a ver es de que es como si fuera también una especie como de nube. Esa nube está conectada a Moisés. Muy bien. Por un lado está conectada a Moisés, por el otro lado, ¿dónde está conectada? No lo veo conectado, es como si fuera independiente. Es como si esa nube tuviera vida propia, pero eh, con conciencia propia, podría llamarlo de esa manera. Toca la nube, defínela, verifica si hay ADN o algo que te puedas identificar. Lo que alcanzo a ver es como si fuera conciencia como cósmica. Es como si viniera por ejemplo, del infinito, del universo, y tuviera como conciencia propia, cósmica. O sea, no tiene cuerpo, pero tiene vida propia. Salúdala, pregúntale qué está haciendo con Moisés. Me está comentando de un despertar de conciencia, para que haya por medio de él un crecimiento espiritual y una evolución. ¿Y quién le ha asignado esa tarea para hacerla con Moisés? Lo que me dice es que es una conciencia más elevada, o sea, no elevada en sí, es una parte es como si fuera un fragmento de esta conciencia del universo. Es como si fuera una conciencia o sea, de energía para despertar conciencias. Y en este caso está tomando a Moisés para abrir conciencias a de las demás personas. A ver, permíteme hablar un ratito con ella, ¿ya? 1, 2, 3. Hola, Sí, ¿cómo te puedes identificar? ¿Una conciencia simplemente? sí. ¿Y quién te ha asignado esta tarea? Soy un fragmento del universo para crear conciencia, ya que hay muchas entidades que están controlando y esclavizando a la humanidad. Te hablo del 2022. La historia parece que ha cambiado poco porque seguimos en las mismas. Es que eso depende de la conciencia del humano en su nivel evolutivo. Ahorita estamos en esta época con Moisés, pero puede llegar a pasar en la época en que tú me comentas que es. Son procesos, pero todo a final de cuentas va cambiando conforme la conciencia se va dando. Si no hay conciencia, no hay un despertar. Nosotros estamos cuidando sin intervenir, solamente abriendo conciencia. Pero parece que todos cuidan sin intervenir, excepto los que intervienen y esclavizan al humano. Y es un círculo vicioso en el que el humano no puede liberarse de esta cárcel, en la que es explotado y absorbido toda su energía. Sí, por eso es que tienen que despertar, es que son círculos evolutivos. Cuando el humano pierde su conciencia,
sigue estancado. Entonces, cuando no eleva esa frecuencia y esa vibración, en cualquier época que exista o tiempo de la humanidad, mientras no cambie o no eleve su conciencia o su vibración, siempre será lo mismo, serán ciclos. Pero son ciclos porque el ser humano lo tienen reciclándolo eternamente. Cada vez que fallece, le borran la memoria. Entonces, ¿qué conciencia puede tener despertando hasta cierto punto, luego fallece y le vuelven a borrar todo? Por eso por eso se están entrando nuevas eras. Ahorita en la época que tú estás es nueva era. Es un nuevo nivel de conciencia, es un nuevo crecimiento espiritual, de humanidad. Todo está cambiando, todo está modificando. Entonces, recuerda que todos los seres humanos, si no tienen conciencia, son engañados, manipulados. Siempre Pero tiene, siempre tiene que ver alguien o personas que abran y hagan entender a las demás personas qué es lo que sucede, para que no entreguen ese poder a las entidades de baja vibración o que son manipuladas. al fallecer estas personas con cierta expansión de conciencia, ¿qué pueden hacer para continuar su camino y no volver a caer, a ser reciclados y lanzados nuevamente dentro de esta Matrix? Es que al elevar aquí la conciencia, abren más, aperturan hacia lo que ellos llaman a su ser o a la fuente. Entonces, si ellos no tienen la conciencia abierta, van a seguir siendo manipulados y van a quedar estancados entre en el espacio de la terrenal, que es en el espacio terrenal que se encuentran, y su ser superior. Entonces van a quedar ahí para volver otra vez hasta que vuelvan a tener conciencia. Un ser que tiene determinado crecimiento de conciencia, al fallecer, ¿qué pasa? ¿A dónde puede ir? Para no regresar, digamos, acá y continuar su crecimiento. Puede ir a su lugar de origen, puede ir al lugar de donde provino, de la familia celestial, por decirlo de esta manera, donde provino, o a otro lugar a donde se le requiera de acuerdo a su nivel de conciencia evolutiva al momento de fallecer aquí en la Tierra. Porque al fallecer, ¿qué pasa? ¿Con quién va a encontrarse para que lo guíe a seguir? ¿Cómo funciona esa parte? ¿Cuál es la diferencia entre el que muere sin conciencia, digámoslo, y aquel que muere con un poquito de más conocimiento? ¿Qué pasa Mm, con los dos? ¿Qué es lo que van a afrontar para poder entender el camino que tienen que seguir y no volver a caer a este reciclaje eterno? el darse cuenta del por qué vinieron, el por qué están aquí, el qué hacen aquí, qué es lo que tienen que hacer aquí, el reconocer el por qué están aquí, Y según tú, ¿cuál es el porqué de estar aquí? adquirir experiencias y aprender de lo que vinieron a hacer, así como también lograr el por qué vinieron a hacer las cosas. Porque hay que recordar que si tú logras eso, es como si logras un entendimiento y emanaras esa frecuencia, esa vibración, esa conciencia y la expandieras y crecieras más allá de la Tierra. Y así sería más fácil de encontrar el reconocer de dónde llevé, el por qué veniste y de dónde veniste, sea del lugar donde fuere. El que no tiene la suficiente conciencia va a seguir distraído en este mundo,
manipulado por las entidades que se encuentran para seguir absorbiendo sus energías. Entonces, cuando fallecen, hace cuenta que les resetearan otra vez la memoria, para que no se den cuenta. Entonces vuelven a caer a otra, no sé si llamarlo línea de tiempo, que le llaman ustedes. Son diferentes experiencias que se tienen en diferentes épocas. Ahorita puedes estar en esta época, pues luego puedes estar en otra época. A final de cuentas son como programaciones que te insertan para que tú sigas trabajando. Por eso es que se le llama el holograma. Es un holograma en el cual te hacen creer que todo lo que tú ves existe. Porque no te das cuenta de tus capacidades. Al no tener cuenta de tus capacidades, no sabes realmente lo que estás haciendo en este mundo. Si no sabes lo que estás haciendo en este mundo, no vas a romper las programaciones que tuviste. Entonces, ¿cómo vas a saber lo que realmente eres? ¿Qué eres tú? Soy luz ¿Y de dónde vienes? del universo, soy parte del fractal del universo. ¿Y siempre fuiste así? ¿O En has este sido momento, parte? en este momento, soy así. Soy en este cuerpo etérico de conciencia. Y todo este vasto universo lleno de hologramas y multiuniversos, ¿de dónde sale? De todas partes. O sea que podemos estar metidos dentro de una máquina gigantesca de cómputo y ser parte de todo ese sistema manejado Bueno, por otro. si tienes conciencia propia, no. Pero ese es tu concepto humano si lo ves tú. No, lo que trato es de ver el origen de donde estamos todos metidos, tú y yo y todos los universos. Es que somos parte de un todo. Pero ese todo, ¿de dónde sale? ¿No te lo has cuestionado? No tengo por qué cuestionármelo porque soy parte del todo. Lo que tú me estás haciendo esa pregunta es porque lo haces desde el enfoque humano. No, es por tratar de entender el origen, que al No lo, parecer nadie se lo cuestiona, lo da por hecho. no lo podrías entender ¿Por qué no? porque estás en una dimensión, por decirlo de esa manera. Estás en un lugar ocupando un cuerpo. Estás limitada. Tendrás que expandir tu conciencia para un crecimiento más allá de lo que es. ¿Cuál es la mejor forma de expandir la conciencia? Ser tú misma y saber dónde provienes. Ser consciente de dónde eres. El por qué estás en ese lugar. Y entonces, toda la información que le estás pasando a Moisés, ¿cómo la ves ahora desarrollada en el 2022? ¿Qué te parece toda esa información que pasaste en este momento? Digámoslo así que son informaciones que se tienen en diferentes épocas y diferentes eras. Al final de cuentas, ahorita está Moisés en este proceso. Y en la época que tú estás, puede haber otras personas haciendo el proceso de Moisés en diferentes personas. Todo va de acuerdo al desarrollo que se tenga y de acuerdo cómo se mueven las reglas del juego, por decirlo de esta manera. Estamos viviendo unos momentos en el que los principios y la moral está llegando a un punto muy bajo. ¿Puedes apreciar eso? ¿Puedes visualizar lo que está sucediendo?
Sí, es como si estuvieran todos, mm, lo podría llamar desconectados, que han perdido lo que realmente son. No luchan por ellos mismos, no son conscientes de lo que es el ser humano, el por qué están ahí. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué crees tú que ha sucedido eso? Porque no saben, como una vez lo dije, no saben lo que realmente son, no saben sus capacidades, no saben su poder. Entonces les gusta estar sometidos. Por eso es que hay pocos a lo que tú le llamas ahorita como Moisés, elevar la conciencia y hacer frecuencias, hacer entender a la gente. En esa época donde estás es lo mismo. Hay personas que quieren hacer elevar la conciencia, hacerles hacer entender qué realmente son. Las enseñanzas cabalísticas explican las complejidades del universo material y de un universo intangible, al igual que la naturaleza física y metafísica de toda la humanidad, y revelan formas de eliminar el caos, el dolor, el sufrimiento. ¿Qué me dices? ¿Era eso lo que tratabas de hacer llegar? No sé si llamarlo mm, el sufrimiento es una opción que tiene del no despertar el humano, de no tener la conciencia, porque de acuerdo a eso no se da cuenta de su valor, entonces vive sometido ante algo y le gusta estar sufriendo. Es como si les gustara, en lugar de entregarse la energía a ellos mismos en su interior, les gusta que esa energía sea entregada a todos los demás, a todas las partes que les quieren tener sometidos para que no eleven esa conciencia y ese crecimiento espiritual o lo que tengan que hacer para desarrollar el por qué están ahí. Supuestamente la cábala lo consideran como recibir lo que se recibió directamente del Creador sin mediador ni intermediación a través de Moisés. ¿Es cierto? Toda esa información que tú sacas viene directamente del Creador. Toda la información viene de un origen, para que Es, sepas el por qué estás ahí y por qué quieres lograr y entender lo que estás ahí haciendo. Toda información tiene un origen. Cuando tú te cuestionas algo, es porque estás empezando a despertar y estás empezando a querer entender y procesar todo lo que está sucediendo. Al cuestionarte es una parte del proceso de que dónde vas a recibir ese mensaje, esa conciencia de dónde viene, del ser que está en la tierra, llegando de un origen, tratando de recordar por qué tiene esa conciencia. venimos a vivir una experiencia y en la medida que vivamos esa experiencia dependerá nuestro despertar. Al menos es como lo entiendo. Y nuestro crecimiento, nuestra expansión de conciencia. La forma como enfoquemos y vivamos todas esas experiencias. ¿Me equivoco? En parte sí tienes razón de entenderlo. Y su eje central sería el corazón. Sí, si lo quieres ver de esa manera, sí es la parte esencial. ¿Cómo lo Donde se, dirías tú? sí, porque lo manejan en el humano, lo manejan como parte de todo el corazón, porque es donde se manejan, digámoslo así, ese sentir, esa emoción,
Es la parte central del cuerpo, por eso lo manejan así, en el corazón. ¿Y tú? ¿Cómo lo definirías lo que yo acabo de decir? El ser en sí, el ser. El concepto corazón es una parte de lo que es el ser, para que tú lo entiendas. Pero hay que recordar que todo lo humano, aunque esté en el cuerpo físico, es un ser que proviene de un origen, de donde venga. Aparentemente la finalidad de todos estos acontecimientos en este momento que estamos viviendo es separar el alma del humano y convertirlo a través del transhumanismo en una máquina. ¿Cómo lo ves tú desde ahí? Eso ya son procesos que están pasando en la Tierra. Porque hay que recordar que la esencia en sí está, lo que es el ser, todo lo que es esencia de espíritu, está experimentando un cuerpo físico. Entonces todo eso va envuelto en lo que es el proceso evolutivo humano. Son procesos que se tienen, porque está más enfocado al desarrollo físico, a cómo entender su proceso evolutivo humano. Pero como resultado va a traer la separación del alma de ese cuerpo. Eso ya es conciencia de cada individuo, si está conectado con su ser o si está enfocado en lo de afuera, que es parte de lo que se realiza en su parte cuerpo físico. Para terminar, ¿qué le dirías a la humanidad en este tiempo? Que siempre son procesos que han pasado desde la historia de la humanidad, en los procesos evolutivos, que deben de creer en ellos, que siempre tienen que saber que son seres únicos, que están experimentando algo en la Tierra, pero que nunca olviden el origen ni en el por qué están en la Tierra, y que no olviden de dónde provienen, aunque no lo recuerden. Por eso es muy importante abrir esa conciencia, el por qué están ahí. Si, no, si quieren seguir trascendiendo de lo que realmente están pasando, tienen que trabajar mucho en ellos y decidan lo que tengan que hacer, ¿Cuál es la mejor forma, según tú, de trabajar en ello? siendo ellos mismos, siendo ellos mismos. Sintiéndose. Te agradezco. Me despido con mucho amor. Mucha luz para ti. Desconecta, José. ¿Cómo estás? Bien, Creo que lo podemos dejar aquí. Nos ha resumido con Moisés lo que ha entregado y lo que se espera de la humanidad. Lo dejamos en el éter para que todo el que pueda lo reciba y le sirva. Vamos a desconectar de todo y de todos. Desconectando de todo y de todos. Volvemos a la materia. Nos sentimos plenos, radiantes, elevando frecuencias, expandiendo esencia, llenos de energía y felices, sanos, fuertes, frescos y alertos, sintiéndonos muy bien cuando quieras. Estamos acá. Abre los ojos. Así.
Buen trabajo. Ay, ¿Te has congelado? Está sí, bonito. me enfrié un poquito, pero estuvo bueno. Gracias, José. Gracias, gracias. Nada, hasta luego. Realmente son cosas distintas, nuevas, diferentes que vamos aprendiendo, que espero que les sirvan a todos. Tienen otros videos similares del mismo tema, así que por favor visiten a los otros compañeros que también están haciendo la misma investigación esta semana. Sus sugerencias a investigations@caloyerogrifasi.com. Un fuerte abrazo para todos, una linda semana para ti también y muchas gracias, José. Gracias, saludo a todos, que estén muy bien. Nos vemos pronto, Chao, hasta luego. desconectando. Gracias. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también
pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi.
Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día
contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.